Continuando con el consultorio de la buena vida, llegó el momento de hablar de ayuno. ¿Qué cosa es ayunar? ¿Qué significa ayunar? ¿Por qué podríamos, o por qué inclusive las religiones, sobre todo las orientales, contemplan dentro de sus rituales, inclusive observar ayuno? El viernes en Semana Santa, por ejemplo, nosotros debemos ayunar. No solamente el viernes es el único momento de ayuno en la religión católica. Los judíos también tienen pues en su Shabbat, tienen sus formas. El Ramadán para los musulmanes. El ayuno está en la expresión cultural y religiosa de muchas personas en el mundo. Algunas ayunan porque no tienen que comer. En el Perú todavía tenemos más o menos 2.300.000 personas subalimentadas, una dieta de menos de 1.200 calorías al día. Eso es como ayunar, ¿no? Es decir, podría ser beneficioso para la salud, podría ser perjudicial para la salud, podría ser parte de una estrategia, de un plan de limpieza o higienización corporal. De eso vamos a conversar con Gisela Otazú, nutricionista, a quien nos la hemos capturado para que nos cuente qué cosa hay detrás del ayuno. ¿Cómo estás, Gisela? Hola. Un placer tenerte por acá. Explícanos, por favor, qué significa ayunar. Bien, el ayuno es la disciplina en la que el individuo o la persona lo que hace es evitar ingerir alimentos pueden ser por horas, pueden ser por días, pueden ser por semanas, ¿no? Como un tema, como tú lo decías, de un tema de autocontrol, por un tema religioso, para limpiar el organismo, para depurarlo, ahora con el tema de los famosos detox, o muchas veces por el tema también de querer bajar de peso. El tema es que no todas las personas están indicadas para hacer ayuno. Sí hay muchos estudios que avalan los ayunos, pero hay que saber empezar a hacer un ayuno, hay que saber prepararse para un ayuno y saber salir para un ayuno. Tenemos una llamada de Cristian de San Juan del Lurigancho, que quiere hacerte una consultita. Cristian, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por llamar al programa. ¿Qué tal, doctor? Buenos días a ambos. Gracias. Mi esposa está diagnosticada de artritis reumatoide, ya hace 3 años que viene con un tratamiento, y quisiera saber si ella puede realizar ayuno. Y mi pequeño de 6 años también, no sé si es recomendable para los niños hacer ayuno. Esa es mi pregunta. Cristian, no te vayas todavía. Quiero hacerte una pregunta, porque soy curioso y preguntón. Claro. ¿Por qué razón quisiera tu esposa hacer ayuno? ¿Tienes alguna idea? ¿Te han comentado de que podría ser beneficioso para su enfermedad, para el control de su ahora enfermedad? con tanta información que hay en la web, ¿no? Uno realmente lee curioso y hablan acerca de un tema de desintoxicación del cuerpo, ¿no? Entonces, es por eso que pienso que le pueda ayudar de alguna manera. Bueno, Cristian, te agradezco muchísimo. Gracias por la confianza. Bien, el ayuno yo nunca lo recomendaría para un niño porque está en etapa de crecimiento. No, un niño no. Definitivamente no. Aunque hay muchos niños que salen de su casa sin nada en el estómago, pero bueno. Además, porque tengamos en cuenta que durante el proceso de ayuno el cuerpo va a sacar todas sus reservas grasas y sus reservas proteicas como una autodefensa del comportamiento metabólico del organismo. Claro. Entonces no debe hacerlo. Sí se ha visto que en muchas personas que tienen artritis o que tienen algún tipo de cardiopatía o alguna enfermedad renal o del hígado, ha ayudado a mejorar síntomas, ¿no? Porque se va limpiando el hígado, el riñón, el páncreas, se va limpiando el intestino también. Pero obviamente la persona tiene que estar previamente preparada y ver que su cuadro no sea severo, que no tenga un peso muy bajo, que no tenga un cuadro de anemia, ver qué medicación toma y saber que durante el ayuno no va a poder realizar ninguna actividad física muy fuerte ni tampoco intelectual, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de ayunos preparados con algún fin medicinal o recuperativo de la salud, ¿estamos hablando de dejar de comer cuántas horas? ¿O solamente no tomar desayuno e irnos hasta el almuerzo? Bien, ¿Qué tipo de ayuno? Justamente hay ayunos que son por horas, hay ayunos que son por días, hay ayunos que son por semanas, hay personas que lo hacen muy extensivo, y hay ayunos que son solo de agua, hay ayunos que son de agua y pan, hay ayunos que son de solo frutas y verduras, hay ayunos que son de jugos y extractos. Entonces hay que saber qué tipo de ayuno y de acuerdo al tipo de ayuno voy a ver cuánto tiempo lo puedo extender. Si yo voy a hacer un ayuno por un día de solo frutas y solo verduras, obviamente tengo que saber cómo voy a ir saliendo poco a poco. O sea, si yo al segundo o tercer día me voy a meter todo lo que no he ingerido el primer día o voy a meter una sobrecarga de proteínas, de carbohidratos, mi cuerpo va a reaccionar hasta peor, ¿no? Entonces, mucho depende de cómo voy a ir saliendo del ayuno. No es cuestión de que voy a aprovechar el ayuno y que después voy a meterme todo lo que no he ingerido. Además de que justamente nosotros cuando dejamos de ingerir alimentos generamos la hormona del cortisol.
y esto produce más estrés y a veces almacena hasta más grasa. ¿Cómo no? ¿No? Entonces hay que saber hacerlo. Una pregunta en el Facebook que creo que se responde por sí sola porque es bastante obvia la respuesta. Dice, ¿una mujer que está buscando tener hijos o que ya está embarazada puede ayunar? Liliana Almeida. Cuéntanos. Si no tiene ninguna patología, no tiene ninguna enfermedad, no hay ningún problema. No veo que tenga que ver el tema de que busque salir embarazada. Si se quiere preparar por un tema de desintoxicarse, sí, que se prepare previamente, porque no puede tener comportamientos bruscos de eliminar los alimentos. Entonces se va preparando unos 3 o 4 días antes y de ahí puede ser un ayuno de 1 o 2 días con vegetales, con frutas y después ingresando progresivamente los alimentos. Hablemos un poquito de cómo funciona el organismo frente a sus demandas, ¿no? A sus exigencias, a sus necesidades calóricas, nutricionales, ¿no? Nuestra dieta tiene que tener una buena cantidad de carbohidratos para poder tener energía, tiene que tener grasa, que es una energía reserva, y porque de la grasa sale una serie de compuestos beneficiosos para nosotros, el colesterol es uno de ellos, Claro. muchas hormonas, las células, las membranas celulares, todas están hechas básicamente de grasa, el cerebro tiene los cerebrócidos y los gangliósidos, que son Claro. básicamente grasas, y los omegas 3 son una fuerte importante, y las proteínas y las vitaminas y los Que son minerales, pero constructores. todas estas cuestiones que nosotros necesitamos las obtenemos de nuestros alimentos. Para eso tenemos un órgano llamado hígado que fundamentalmente tiene como principal misión metabolizar, es decir, procesar todos estos nutrientes y convertirlos en algo provechoso. Existen muchas cosas que nos metemos a la boca que no son pues alimentos necesariamente, pero que están contenidas dentro de, o no son nutrientes, pero están contenidas dentro de. ¿De qué manera el ayuno podría ayudar a desintoxicarnos de qué? Porque si tenemos riñones que funcionan, aparato respiratorio que funciona, un sistema ácido básico que funciona bien, ¿por qué tendríamos que estar intoxicados salvo que nos metamos pues una tremenda o soberana borrachera o consumamos medicamentos que puedan afectar o drogas, ¿no? Sí, ahí hay estudios científicos que unos amparan el ayuno, otros que no, porque justamente dicen, ¿para qué desintoxicar? Mejor evito la intoxicación, ¿no? Lo que hay son más personas que manifiestan cómo se han sentido, porque obviamente el hígado y el riñón van a trabajar menos, ¿no? El intestino, en vez de trabajar para asimilar, va a depurar toxinas. Entonces tienen una sensación de sentirse mucho mejor porque estos órganos van a trabajar menos. Ya. Obviamente hay una menor carga, menor gasto calórico, justamente porque estos órganos van a trabajar menos, pero yo no aconsejaría hacerlo de forma muy frecuente y saber cómo me voy a preparar para el ayuno. Yo hablaba con un amigo geriatra que me comentaba algunos trabajos que han hecho sobre ayunos una vez al mes de 2 o 3 días con ciertas cosas, con bastantes buenos resultados. Hay una evidencia ahí Claro. que respalda ciertos tipos de ayuno hay bastante muchas nutrida, que se ¿no? contradicen. Tenemos un Facebook, una persona con obesidad puede ayunar, Sumi Yaranga. Esto hay que decirle a Sumi que jamás una persona obesa que quiera bajar de peso tiene que ver en el ayuno una alternativa para bajar de No, peso. Creo que no va a ser no muy es, resultona la no. cosa, ¿no? Porque además, justamente, yo siempre les digo, detrás de la abstención viene la compulsión. Que claro, ¿no? el rebote. Ahora, a no ser de que... lo que pasa es que hay muchos tipos de ayuno, ¿no? Hay personas que le llaman ayuno y están tomando cantidad de jugos, cantidad Así de es. frutas, cantidad de extractos, Sí, ¿no? sí. Y están todo un día de esa manera. No lo aconsejaría. Vería la forma de bajar mi ingesta calórica y, bueno, cuando llegue a un peso apropiado, podría hacer un ayuno de una vez cada 40 días, un día cada 40 ¿Cómo debería días. ser la actividad física de esa persona que ayuna? Porque te está privando de... El gasto calórico tiene que ser lo mínimo posible, ¿no? O sea, ese día debería ser muy tranquilo. no debería hacer deporte esos días, o sea, 1 o 2 días, los días que va a hacer ayuno, no debería. Porque claro, efectivamente, ¿no? Puede hacer una hipotermia, puede ser una baja de azúcar, Claro. por eso personas con diabetes, por ejemplo, tienen que tener cuidado, diabetes 2. Adultos mayores también, Adultos ¿no? mayores, niños, mujeres en gestación, en Evidentemente. etapa de lactancia, ¿no? Claro, si nosotros analizamos la perspectiva del ayuno en las religiones, es un día en el que no solamente ayunas, sino que ese día supuestamente este es un acto de Meditación, recogimiento y meditación, claro, ¿no? Claro, pero aquí las personas no lo Claro. hacen de esa No, manera. el Viernes Santo al contrario. No, o sea, no, ayuno es- sí. ¿puedo comer pescado? O muchas veces huevo? lo relacionan con el tema de la dieta. Sí. O sea, dicen, voy a hacer ayuno por un tema de dieta, pero después se meten compulsivamente todos los alimentos. Entonces no es la idea y es más, el cuerpo está mucho más vulnerable, mucho más susceptible a asimilar cualquier cosa. Claro.
¿Otro Facebook? Sí. ¿Pueden ayunar las personas que sufren de gastritis? Muy buena pregunta, ¿no? Sí, no deberían hacer un ayuno las personas que sufren de gastritis, porque obviamente nosotros liberamos muchos ácidos en el estómago. No, claro. Entonces ahí obviamente la gastritis la voy a emulsionar La totalmente. primera señal de ¿no? hambre viene del estómago. Justamente, ¿no? No sería una persona recomendable. Ni las personas que tienen hernia hiatal, las personas que tienen gastritis o que tienen algún malestar estomacal severo, no deberían. Ahora, Gisela, si tú te pones a pensar la cantidad de gente que sale de su casa sin desayunar, Sí. o sea, se pasan 8 horas, 5 horas durmiendo por lo menos, de ahí se levantan y salen sin desayunar, eso es un ayuno, ¿no? Ese es un ayuno. Justamente el ayuno es tener espacio de horas sin haber ingerido alimento, ¿no? Ese es un ayuno. Hay muchos niños, es súper, súper común. Sí, los chiquitos. Lamentablemente, y ahí el que más trabaja es el hígado porque saca todas sus reservas grasas, ¿no? Para poder aportar energía, que es malo. Cuando hablamos de preparación previa para los ayunos, estamos hablando de hacer qué cosa, organizar cómo van a ser nuestras actividades. No puedo cortar de forma muy brusca los alimentos. Ya. O sea, si yo estoy acostumbrada a recibir una carga calórica todos los días, proteica y de minerales, no puedo cortar de la noche a la mañana mi ingesta. Entonces, unos 3 días antes voy a ir bajando poco a poco mi ingesta de alimentos, ¿no? Voy a tener raciones recomendadas de desayuno, cantidad de proteínas, vitaminas, grasas, azúcares, ¿no? Lo que necesita mi organismo de fuentes naturales. Igual en el almuerzo, igual en la cena. Y así como voy a ir retirándolos, los voy a ir agregando poquito a poco, ¿no? Perfecto, perfectísimo. Muy claro el asunto. Ahora bien, la restitución mejor dicho, el desayuno también se hace gradualmente. El desayuno también se hace gradualmente. Sí, o sea, si yo voy a hacer un ayuno, porque mucho depende de 1, 2 días o 3 días, tengo que ir ingiriendo. Lo más común es cuando hacen los ayunos de solo frutas y verduras, ¿no? Yo no puedo al segundo o tercer día ingresar proteínas o carbohidratos. Tengo que ir ingresando, voy a ingresar un solo tipo de proteína, ya sea un lácteo, ya sea huevo, ya sea un tipo de carne blanca de preferencia, ¿no? Algo muy, muy fácil de metabolizar. Después voy a ingresar algún tipo de carbohidrato, de preferencia que sea integral o de fuentes naturales. Después voy a ir mezclando carbohidratos con grasas y proteínas. ¿Cuál es el nutriente más difícil de metabolizar, el que más trabajo da, el que más calorías genera en gasto a nuestro organismo? Bueno, yo creo que las proteínas, las grasas, ¿cuáles son los más difíciles de digerir? Los carbohidratos refinados. ¿Sí? Los refinados. Sí, porque las proteínas, al final la proteína se descompone, los carbohidratos se fermentan, ¿no? Ahí serían más los carbohidratos refinados, los que tienen mucha manipulación. O las proteínas que vienen ya muy envasadas, ¿no? O muy manipuladas, que son, por ejemplo, los embutidos, ¿no? O los cocinados a la sal, al crudo. Esos serían mucho más difíciles. O sea, en conclusión, un buen ayuno requiere preparación, requiere supervisión. Requiere supervisión. Mejor es estar sano que estar enfermo para ayunar, en todo caso, salvo que la enfermedad obliga a modificar, restringir mucho la dieta, ¿no? Claro. Sí, y saber salir del ayuno, ¿no? Tienen que tomarse un tiempo. La persona tiene que ser consciente de que si voy a hacer un ayuno de 2 días, no solo son 2 días donde yo me voy a restringir alimentos, sino son días previos, me voy a preparar, y días posteriores que yo voy a ir saliendo poco a poco, y son días que no voy a poder tener actividad física, que si voy a estar, pasa mucho con universitarios o chicos que están en el colegio, ¿no? No pueden estudiar, no van a rendir de la misma forma, entonces no pueden estar en exámenes o gente que está haciendo una maestría y dicen, me han dicho que para tener un mejor enfoque voy a hacer un ayuno. Ahí hay que tener cuidado, ¿no? No todos los cuerpos además reaccionan igual. ¿Cómo no? Gisela, ha sido un placer verte. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias por venir a hablar del ayuno cuando más hambre tengo. Gracias por estar con nosotros. Ha sido Gisela Toazú, nutricionista. Nos vamos a un corte y volvemos con la última parte del consultorio de la buena vida.